Si tú estás pasando un proceso, una situación, confía y haz lo que Dios te dijo. Sé obediente. Si Dios te dijo, sal de tu tierra y tu parentela, sé obediente. Si Dios te dijo, sacrifica esto, sacrifica esto. No cuestiones, solamente ten fe en la palabra que Dios te dijo. Tenemos que permitirle a Dios que meta su mano para que realmente Él tome el control. Independientemente de dónde te encuentras hoy, el programa El Próximo Soy Yo de Kibsael Padilla TV te hará reflexionar y favorecerá a accionar con la actitud correcta. Si el próximo soy yo, ¿qué actitud tendría que tener? ¿Me tendría que estar preparando o tendría que estar preparado? Dios te bendiga, bienvenidos al programa El Próximo Soy Yo. Hoy estaremos grabando un episodio muy especial, episodio que se titula Actitud de Confianza. Hace tiempito no estábamos grabando en este programa, ya que estábamos trabajando un sinnúmero de videos del otro programa, Mi Encuentro con Jesús. Pero más bien hoy estaremos trabajando acerca de esa actitud de confianza. Si nosotros hablamos acerca de este tema, tenemos que mencionar la historia de Abraham. Así que todos ustedes que están ahí en Kibsael Padilla TV, gracias por sintonizarnos nuevamente, gracias por ser parte de esta hermosa bendición que Dios nos ha otorgado. Tienes que estar suscrito, activa la campanita para que cada sábado que subimos un contenido especial puedas recibir la notificación y no perderte estos contenidos que son de gran edificación y lo hacemos con gran amor para todos ustedes. Así que sin más preámbulo queremos darle comienzo y teniendo un hincapié en la historia de Abraham. Así que rápidamente, si nosotros queremos contextualizar cómo nosotros podemos tener una actitud de confianza y una fe inquebrantable, tenemos que estudiar rápidamente e ir a profundidad en la historia de Abraham. Textualmente, en el libro de Génesis capítulo 12, del 1 al 3, podemos ver que Dios le hace un llamado a Abraham. Sabemos que Abraham y Sara se conocen, ¿verdad? El padre de la fe se conoce a Abraham. Y Sara y Abraham eran unos ancianos, básicamente. Y Dios le hace un llamado y le dice textualmente en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dios le pide dejarlo todo. Dios le pide dejar su hogar, su familia, sus comodidades, hacer la encomienda que Dios le estaba dando. Y si nosotros nos ponemos en los zapatos de Abraham, ¿cómo Abraham se sentiría en ese caso que Dios le dice, vete de tu tierra y tu parentela? Si nosotros lo traemos a la era de ahora, lo contextualizamos con personas ya ancianas, quizás que ya tienen su pensión, que quizás ya tienen sus hijos, que quizás ya tienen todo, su comodidad, su casa. Dicen, pero Dios mío, ¿por qué Dios me está diciendo que deje todo, mi trabajo, todo, y me vaya a hacer otra encomienda? ¿Verdad? Eso fue un ejemplo, porque sabemos que teóricamente Abraham no tenía hijos, solamente tenía a su esposa. Y entonces Dios le promete que hará de él una nación grande, que hará, ¿verdad?, que tendrá mucha descendencia, pero realmente Abraham no tenía hijos. Hice ese ejemplo, ¿verdad?, para que nosotros tengamos un contexto de cómo se sentiría esa persona en la cual hoy día está con todas sus comodidades y Dios le dice, deja todo. Pero cuando nosotros estudiamos a profundidad, podemos ver que Abraham aceptó el llamado y aceptó el reto de hacer lo que Dios le estaba diciendo. Seguimos profundizando en la historia. En Hebreos 11, versículo 8, Abraham salió sin saber a dónde iba, confiando solo en Dios. ¿Realmente tú estás dispuesto a caminar sin saber para dónde vas? Pues esto fue lo que Abraham hizo. A veces nosotros, Dios nos da una asignación, Dios nos da una encomienda y queremos saberlo todo con lujo de detalle. Queremos pretender entender a Dios, pero ¿quién va a entender
la mente infinita de Dios. Nosotros solamente tenemos que obedecer. Claro está, cuando Dios nos da planes, instrucciones, Él es claro. Pero en este caso, Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela, que haré una nación de ti grande. Ya, tú lo que necesitas es confiar en lo que Dios te dijo. Pero a veces nosotros somos como niños caprichosos que queremos saber tantos detalles para nosotros moverlo. Inclusive, sabiendo los detalles, en ocasiones no queremos caminar. Y si nosotros, ¿verdad?, seguimos contextualizando un poco más a profundidad la historia de Abraham, sabemos que luego que él se va en el desierto, que deja todo sin importar lo que dejó atrás, porque él sabía de que si Dios habló, Dios iba a traer cumplimiento. Me gusta mucho porque en una ocasión Dios me dijo una frase, ¿verdad? Me trajo a colación, y es que Dios se adelanta a los tiempos. En este caso, cuando nosotros vemos la historia de Abraham, podemos ver que Dios le está prometiendo, aún sin tenerlo, aún quizás en su incapacidad como hombre, ¿verdad? Hablando de que eran dos ancianos y Dios le está hablando de que de que su descendencia iba a ser grande. Y si nosotros lo contextualizamos, nosotros decimos: pero ¿cómo voy a tener hijos si realmente soy anciano, ¿verdad? Trayendo ese contexto. Pero más bien, Abraham no estuvo transando y viendo a ver si podía entender a Dios. Él obedeció, y por consecuencia más adelante vemos que Dios cumple la promesa que Dios le dijo a Abraham, el cual la promesa, ¿verdad?, era tener un hijo, y era Isaac. Entonces, cuando nosotros contextualizamos y seguimos profundizando en la historia de Abraham, sabemos que Dios le da una promesa y es su hijo Isaac. Y sabemos, todos sabemos la historia, que luego de que Dios le da el hijo, también se lo pide. Y me llama mucho la atención porque en Génesis capítulo 22, versículo 2, Dios le dice a Abraham: toma a tu único hijo, Isaac, y ofrécelo en holocausto. Me llama mucho la atención porque cuando nosotros leemos esta historia, uno dice: pero Abraham no tenía hijo. Dios le dice que se vaya de su tierra y de su parentela. Él obedece, le da el hijo, y luego que se lo da, se lo quiere quitar. Pero ¿por qué Dios hace eso? Bueno, es que nuevamente Dios está permitiendo probar su fe. Dios está permitiendo esta circunstancia para ver la fe de este hombre. ¿Cómo es posible, verdad, que nosotros queremos que nuestra fe aumente y no queremos pasar procesos? Los procesos son los que nos hacen que nuestra fe siempre esté arraigada a Dios. ¿Cómo nosotros vamos a conocer a Dios si realmente nosotros no dependemos de Él en los procesos? Quizá Él, pero ¿qué tú quieres decir? Bueno, que los procesos son los que nos preparan para ver cómo está nuestra dependencia en Dios. A veces nosotros decimos: yo confío en Dios, pero realmente estamos bien, no estamos pasando por ningún proceso o situación. Pero cuando nosotros pasamos por las situaciones, ahí realmente es que nosotros podemos ver y contextualizar si nuestra fe está puesta en aquel que nosotros decimos creer, en Dios. Y más tarde me llama mucho la atención porque sabemos, ¿verdad?, que Isaac y Abraham fueron al monte a ofrecer ese sacrificio, y una de las palabras que Abraham dijo a Isaac es: Dios proveerá. Él sabía que no tenía el becerro. Él sabía que Dios le había pedido en sacrificio a su hijo, pero él estaba confiando en la promesa que Dios le dijo. Y ¿cómo tú dices? Explícame mejor, Kibsael. Bueno, si Dios, nosotros tenemos que aumentar nuestra fe, y nosotros tenemos que entender una cosa. En primera instancia, Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, y haré una nación grande. O sea, tu descendencia será grande, ¿verdad? Más tarde, Dios le promete y le cumple ese hijo que es Isaac. Cuando tiene ese hijo, Dios se lo pide en sacrificio. Pero nosotros tenemos que pensar una cosa y ponernos en los zapatos un poco
de la mente de Abraham. Claro que está fuerte para un padre. Yo no soy padre, pero realmente le está pidiendo algo fuerte. Pero si lo vemos en el ámbito de que este hombre era un hombre de Dios, era un hombre de fe, de oración, hablaba con Dios. ¿Tú crees que por la mente de Abraham no pasó lo siguiente? Espérate, Dios me está diciendo que yo voy a ser una nación grande. Por ende, tendré una descendencia grande. Por ende, necesito hijos, ¿cierto? Pues quiere decir que si Dios mismo fue el que le dio ese hijo y se lo está pidiendo en sacrificio, pues mira, pues Dios le daría otro, ¿me entiendes? O otro pensamiento que yo aquí, pensando un poco más allá, en su mente él está diciendo, espérate, Dios me está pidiendo en sacrificio a Isaac, pero si Dios me dijo que mi descendencia iba a ser grande y yo tengo que ver esas personas crecer, o sea, los hijos, los nietos. Un ejemplo, yo acá contextualizando, pero yo digo, no, o sea, realmente Dios me lo está pidiendo, pero yo sé que Dios va a suplir el becerro. Y eso fue lo que ocurrió. Sabemos que cuando él ata a su hijo y va con la intención de sacrificarlo, ahí mismo Dios le dice en Génesis 22 del 12 al 13, detente. Y podemos ver que el becerro aparece en ese monte. Y nosotros tenemos que pensar y aprender de esta historia. Tenemos que a veces nosotros profundizar un poco más. Me explico. Si Dios te prometió algo, tú tienes que entender que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta ni para que nos mienta. Por lo tanto, nuestra confianza debe estar puesta en la palabra que Dios nos ha dado, la palabra que salió de la boca de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque quizás, contextualizo un poco, nosotros podemos pensar humanamente, pero ¿qué es eso? Si Dios me dijo que mi descendencia iba a ser grande, me da un hijo y ahora me lo quiere quitar. Pero Dios mío, pero Dios se volvió loco, ¿qué fue lo que pasó? Pero es que nosotros no podemos estar tratando de pensar y entender las cosas que Dios está haciendo. Nosotros tenemos que obedecer, pero tenemos que confiar en la palabra que Dios dijo. ¿Por qué? Porque si Dios le prometió hijos, descendencia, si, ¿verdad?, ese sacrificio Dios lo quería y mataba a Isaac, Dios le iba a dar más hijos. También, como realmente pasó, Dios solamente estaba probando su fe. Por lo tanto, la confianza de Abraham era, es que yo sé que realmente Dios va a proveer ese becerro porque Él mismo fue el que me prometió que mi descendencia iba a ser grande. Por lo tanto, ¿por qué yo voy a dudar? ¿Por qué yo voy a decir, pero Dios me lo dio, Dios me lo va a quitar? Un ejemplo. Mira, Dios te va a proveer porque Él fue el que habló. Así que es bien importante. Sé que traje unos ejemplos, ¿verdad?, para contextualizar quizás lo que pasó por la mente de Abraham, pero es que a veces nosotros leemos y pasamos como el papagayo por ahí para abajo. Y también él era padre. También sintió dolor, también quizás sintió, Dios mío, pero ahora, ¿verdad?, como que ahora me lo vas a quitar. O sea, poniendo los sentimientos de un padre que se sentiría realmente mal. Pero lo que me llama la atención es que él no lo proyectó. Quizás se sentía malísimo, quizás se sintió terrible, pero no se lo demostró a su hijo Isaac. Esa es la importancia. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros estamos en las situaciones, en las pruebas, nosotros tenemos que estar todo el tiempo conectados con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, si nosotros se nos pasa y quizás ese dolor que sentimos, venimos y lo vociferamos por nuestros labios, y esa persona que está al lado quizás no tiene la misma fe, y viene eso y nos quebranta aún más. Por ende, si tú estás pasando un proceso, una situación, confía y haz lo que Dios te dijo. Sé obediente. Si Dios te dijo, sal de tu tierra y tu parentela, sé obediente. Si Dios te dijo, sacrifica esto, sacrifica esto. No cuestiones, solamente ten fe en la palabra que Dios te dijo. Porque si Dios te dijo, por ejemplo, ve a tal sitio que te voy a proveer,
no veas tu situación actual para no salir. Al contrario, sal en obediencia para que tú veas cumplimiento. Glorias al Señor. Y quiero que aquí un poco reflexionemos lo que la vida de Abraham nos invita a confiar en Dios aun cuando no entendamos. ¿Tú crees que para Abraham fue fácil hacer lo que Dios le estaba pidiendo? ¿Tú crees que para Abraham fue sencillo realmente entender? Pero es que no había que entender, solamente teníamos que obedecer. Y hay momentos, hay áreas de nuestra vida en las cuales nosotros tenemos que poner aún más la confianza en Dios. Pero tú dices, Kisael, pero ¿cómo que aún más? Bueno, porque quizás yo confío en que Dios es un Dios sanador, pero quizás yo realmente no tengo la confianza en que quizás Dios pueda salvar a mi hijo, a mi hermana, a mi primo. ¿Ve? Entonces, en esa área yo tengo que depositar aún más confianza. Sabemos que todos los días nosotros aprendemos y todos los días nosotros tenemos que perfeccionarnos en la fe. A veces quizás yo estoy con una fe grandísima en esta área, pero en esta otra área pues realmente todavía, si me la tocan, pues todavía aún me falta fe. Pues esto es un momento para que nosotros involucremos al Señor en todas nuestras áreas. Así que, como dicen Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y Él enderezará todas tus veredas. Por lo tanto, tenemos que también nosotros entender que los pensamientos de Él son más grandes que nuestros pensamientos. Este momento, tú que estás viendo este video, esta reflexión de cómo nosotros confiar y aumentar nuestra fe para que esa fe sea inquebrantable, tenemos que llevar obediencia, fiarnos de Dios en todas las áreas. Hay veces que nosotros quizás confiamos en Dios quizás en todas las áreas, pero si nos toca la finanza, espérate, ahí como que tambaleo. Pues mira, deposita tu confianza en Dios, que Él es tu Jehová suplidor, que Él proveerá. Así que este es un momento importante para que nosotros reflexionemos y pensemos, ¿realmente yo tengo a Dios en todas las áreas? Yo confío en que Dios es el que está mi confianza está puesta en Dios y todas las áreas Dios las tiene cubiertas. O realmente hay áreas que tenemos que permitirle a Dios que meta su mano para que realmente Él tome el control. Si tú estás teniendo un problema en tu situación financiera, si estás teniendo un problema en salud, en tus relaciones de amigos, familiares, de pareja, lo que sea, pues es un momento de que tú pongas pausa a tu vida y le digas: Señor, yo necesito que tú tomes control de esta área. Así que seguimos aquí adentrando un poco más. ¿Cómo nosotros podemos confiar en alguien que realmente no conocemos? Abraham confió sin dudar en obediencia porque realmente Abraham confiaba en Dios. Por lo tanto, para nosotros depositar nuestra confianza en Dios, tenemos que confiar en Él, tenemos que conocerlo. ¿Y cómo nosotros vamos a conocerlo? Pues mira, la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra del Señor. Si tú quieres que tu fe aumente, que tu confianza aumente, tienes que llenarte, ¿verdad? Tus pensamientos, tu corazón tiene que estar llena de la palabra del Señor. Escucha mensajes, prédicas, que no sean palabras adulteradas ni adornadas, sino que sean palabras que te confronten, que sea textualmente lo que dice la palabra del Señor y que traiga revelación por medio del Espíritu Santo. También tenemos que orar. Orar significa hablar con Dios. Tenemos que pasar tiempo con Él. ¿Cómo nosotros vamos a conocer a alguien si no pasamos tiempo? Es momento de que tú saques un tiempo en tu vida, en tu agenda, para que se lo presentes a Dios. Sabemos que tenemos que estar conectados en todo tiempo, pero también tenemos que sacar ese tiempo, ese timing, esa área de nuestra vida, esa agenda. Tenemos que
organizar nuestra agenda de que Dios sea el centro. Porque hay veces que nosotros hacemos, ¿verdad? Escribimos en nuestra agenda tantas cosas, pero no estamos escribiendo realmente el tiempo que nosotros tenemos que dedicarle a Dios, ya sea en la mañana, ya sea el mediodía, ya sea en la tarde, como tú quieras, pero realmente esa hora, ese tiempo con Dios debe ser innegociable. No puedes negociar ese tiempo con Dios. Y número 3, primero dije, ¿verdad? Leer la palabra, escuchar la palabra del Señor para que aumente nuestra fe, orar, hablar con Dios, pasar tiempo con Él. Y número 3, rodearnos de personas, ¿verdad? Con fe. Por eso nosotros vamos a la iglesia, para alimentarnos de la palabra, para estar con personas en una misma coinonía, en un mismo sentir, para que nuestra fe siempre esté firme y que nos impulsen. Esas personas, ¿verdad? Sabemos que en las congregaciones hay personas que están al 100, al 70, ¿verdad? Diferentes porcentajes, pero cuando nosotros nos rodeamos con ellos, nosotros podemos decir, espérate, tengo que apretar, espérate, tengo que impulsar a otro, espérate, ahora mismo me están impulsando a mí porque esta prueba me está quebrantando. Pues mira, eso es un buen punto importante para resaltar, de que si tú no estás yendo a la iglesia, quizás estás leyendo la palabra, quizás estás orando, pero realmente te sientes en un mismo punto, en una misma posición, pues necesitas rodearte de personas que te ayuden. Hay una frase que me gusta mucho y es que dice que nosotros somos el resultado de las 5 personas que nos rodeamos. Algo así que dice la frase. Por ende, si tú te rodeas con personas de fe, tu fe también va a ser aumentada. Si te rodeas con personas que no tienen fe, que no creen en Dios, cuando tú pases por prueba, realmente lo primero que va a pasar por tu mente es rendirte. Pues tú tienes que, mira, yo creo que ajustar, yo creo que ir cambiando de amistades porque realmente me están influenciando para amar. Pues mira, tú haces esos ajustes. Si realmente tú quieres tener una fe inquebrantable, si realmente tú quieres que tu vida tenga un cambio significativo, si realmente tú quieres tener una fe como Abraham, que fue notoria, glorias al Señor. Y ahora mismo quiero concluir como así mismo se llama el programa. Si el próximo eres tú, o sea, si tú eres el próximo que Dios le hace ese llamado, ¿qué actitud tú vas a tener? Si tú eres el próximo, así como Abraham, que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Si tú eres el próximo que Dios le hace ese llamado, ¿qué actitud tú vas a tener? ¿Tú vas a poner la confianza en Dios? ¿O realmente tú vas a ser un cobarde y vas a decir, Señor, envía a otro? Dice la palabra del Señor que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Tú quieres ser de los que retroceden, de los que ignoran la voz de Dios? ¿O realmente tú quieres ser de los valientes, de los esforzados, de los que no tienen miedo y van para adelante? Porque si Dios te llama, Dios irá contigo. Dios te va a proteger, Dios te va a suplir, Dios abrirá caminos donde no hay camino. Pero entonces tenemos una cosa, aceptar el llamado por el cual Dios nos está haciendo ese ofrecimiento. Tenemos que obedecerlo. Si nosotros queremos ver aceleramiento en nuestra vida, no estancamiento, no estar estancados, pues nosotros tenemos que caminar en el propósito por la cual Dios nos diseñó. Cada uno de ustedes que nos están viendo a través de Kipsael Padilla TV, por gracia y misericordia del Señor, tiene un propósito. Dios lo creó con un propósito. Pero ¿cómo tú vas a caminar en esa asignación si realmente tú no has puesto primeramente tu confianza en aquel que te creó? Realmente, si este mensaje te ayudó, te inspiró, te aumentó la fe, mira, suscríbete a este canal que está haciendo de gran edificación a muchas vidas. Compárteselo a tu amigo, a ese amigo que quizás tú ves que está pasando por pruebas, situaciones. Dile, no estás solo. Hay personas que realmente también quieren aceptar el llamado, quiere que su fe aumente. Pues compártele este video para que él pueda ver
principios de cómo nosotros podemos extraer las actitudes de hombres de Dios. Este programa se llama El Próximo Soy Yo, con el fin de cada vez que tú leas el tema, tú te identifiques. Es así como estos temas que acabamos de traer, ver la mentalidad, la actitud que tuvieron hombres de Dios para así poder aplicarlo en nuestra vida. Así que Dios te bendiga y suscríbete a este canal que está siendo de gran edificación y compárteselo a tu mejor amigo. Dios te bendiga y Dios te guarde.